Hola, buenas tardes, noches a todos los participantes en este foro de la Academia Médico-Quirúrgica. Primero, pedir disculpas un poco por el retraso, que tiene que ver con los problemas técnicos más que con cualquier otro tema. Y empezar por dar agradecimiento especial a la Academia Médico-Quirúrgica, en estos momentos representada por la doctora María José Modroño, por habernos invitado a esta sesión y mantener, a pesar de las dificultades, todavía estas actividades científicas. También agradecimientos al Colegio Médico, representado por el doctor José Luis Díaz, por prestar sus instalaciones y toda la infraestructura necesaria para poder hacer este tipo de sesiones. También agradecemos a los ponentes, como veréis, ponentes que son de referencia en cada una de las especialidades que hemos elegido. Y bienvenidos todos a la sesión titulada COVID-19, lecciones aprendidas y desafíos futuros. Bueno, para comenzar quería explicaros cómo a principios del verano decidimos reiniciar de nuevo la actividad de la Academia Médico-Quirúrgica, y para eso empezamos por diseñar una serie de mesas para tratar del tema del año, que es el tema del COVID. Para eso, en ese momento, decidimos que lo que íbamos a realizar era un par de mesas. En una, pues incluiríamos a médicos de preferencia hospitalarios que han estado en primera línea, para que nos contasen un poco cómo ha sido la evolución a lo largo de estos meses, con un espíritu crítico, de forma a poder después sacar las lecciones aprendidas para poder aplicar nuestros conocimientos en la segunda ola. Pero como veis, el virus no da tregua y se ha adelantado a todas nuestras previsiones, y nos vemos ya en la sesión con una segunda ola ya en pleno vigor. En esa segunda sesión de las que os comentaba, probablemente incluiremos a la gente de atención primaria, gente de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, residencias sociosanitarias y gente que representa el sistema TELEA, en el que el hospital y la atención primaria han estado comunicados en todo momento a lo largo del desarrollo de la pandemia. Bueno, para no alargarme mucho y una vez que la sesión se pueda hacer larga, a pesar de que nuestros ponentes han prometido cumplir estrictamente los tiempos, os voy a presentar ya a los 4 ponentes de los que disponemos. Como decía, son gente de referencia en nuestro hospital, en nuestra EOCSI, y son gente que ha estado desde el primer momento en primera línea de batalla. En primer lugar, yo creo que es una perspectiva muy interesante la que nos va a dar el doctor Javier Alba. Javier Alba es microbiólogo, trabaja en el Hospital del Barco y desde el primer momento ha estado en las guardias COVID, en un servicio que ha sido muy desconocido para nosotros su labor, que es el de microbiología, y que han tenido un trabajo tremendo y han tenido que adaptarse a una serie de dificultades que él nos explicará un poco, pero yo creo que nos va a dar un poco la imagen de lo que realmente ha sido para los servicios centrales también adaptarse a una situación como la de la pandemia, de esta pandemia. En segundo lugar, será María Milagros Cid Manzano, que es jefa de sección de la unidad de reanimación, la que nos dará también su visión de cómo se llevó la pandemia en servicios pues, como el de reanimación y anestesiología y las adaptaciones que han tenido que hacer a lo largo de estos meses. Posteriormente, la compañera Loli Díaz, microbióloga clínica de la unidad de medicina interna, de la unidad de infecciosas del Servicio de Medicina Interna, que también nos dará una versión muy interesante de lo que ha sido el manejo de los pacientes COVID en el hospital. Y por último, el doctor Pablo Vidal Cortés es médico intensivista, que nos podrá dar también una visión de cómo ha llevado la unidad de cuidados intensivos esta pandemia y cómo se ha adaptado al manejo de estos pacientes de extrema gravedad. Sin mucho más, para no retrasarnos, vamos a dar paso inicialmente al doctor Javier Alba, sin decir inicialmente que a partir de la media hora más o menos de presentaciones abriremos un chat para que podáis ir haciendo preguntas que después propondremos a nuestros ponentes al final de las 4 presentaciones. Pues sin más, Javier, cuando puedas. Hola, ¿ahora me oís? Perfecto.
Bueno, voy a compartir la presentación. Disculpad, pone que el anfitrión no permite compartir presentaciones. Un segundo. Ahora, vamos allá, compartir. Bueno, creo que me oís, ¿sí? Bueno, pues soy Javier Alba, soy microbiólogo y nada, pues os voy a hablar, gracias por incluirme en esta sesión y os voy a hablar pues, de las lecciones aprendidas y desafíos futuros desde el punto de vista del laboratorio de microbiología, ¿no? Bueno, supongo que todos conocéis este microorganismo, todos lo tenemos en la retina. Se trata del SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID, que es la enfermedad. Y bueno, hoy todo el mundo tiene clara su importancia, su relevancia a nivel social, económica, a nivel de salud, evidentemente, pero no siempre fue así. Y tanto es así que yo soy el primero que admito que en un inicio no le di la importancia que tenía. A mí la gente cuando me preguntaba en enero y hablaba de estos locos chinos que estaban haciendo hospitales en 3 días, etcétera, y me decían que cómo iba a ser esto, yo les decía, bueno, pues prudencia, porque ya hemos estado ante otras alertas sanitarias que decían que se iba a acabar el mundo, como era la gripe A, la gripe porcina, la gripe aviar, y realmente no llegaba a pasar nada, ¿no? Entonces yo lo que hice fue esperar a que empezasen a publicar en revistas científicas cuál iba a ser el alcance de esta enfermedad. Yo estuve vigilando muy de cerca el New England Journal, que desde mi punto de vista es de las mejores revistas médicas que existe y que además siempre hace un seguimiento muy estrecho de todas las pandemias que hay, de todas las infecciones importantes, ¿no? Pues bueno, no fue hasta el 20 de febrero, como podéis ver en esta diapositiva, que empezó a hablar y de hecho su título no era muy alarmante, decía otra década más, otro coronavirus más. Esto hace referencia a que en los 2000 tuvimos el SARS, en los 2010 tuvimos el MERS y ahora en el 2020 aparecía uno nuevo que era el COVID. Bueno, pues los coronavirus no son extraños para nosotros, existen desde siempre y realmente los infectan a todos los animales que conocemos. El problema, de hecho, los americanos dicen que el 20% de las infecciones de baja importancia respiratorias son producidas por coronavirus humanos. El problema viene cuando son zoonosis, es decir, que vienen de otro animal. Como sabéis, las infecciones que vienen de otros animales suelen ser mucho más graves. ¿Esto por qué es? Porque los virus, aunque parezcan mentira y la gente sospeche que los virus, su intención es matarnos, es todo lo contrario. Los virus lo que prefieren es que sobrevivamos, que tengan un hospedador, porque los virus son parásitos intracelulares obligados. Necesitan estar dentro de individuos para poder vivir. Entonces, si matan a su paciente, se quedan sin sitio donde vivir y fuera de un hospedador viven relativamente poco. En concreto, el coronavirus se supone que viene del murciélago porque es muy parecido al SARS, que un 90 y pico % de homología con el SARS, esa infección que hablábamos de los 2000 y que venía del murciélago. Otra cosa que aprendimos es el índice de reproducción que tiene este virus, ¿no? Es decir, cuántas personas es capaz de infectar una persona que se ha contagiado, ¿no? Si fuésemos a hace 4 o 5 meses, veríamos que el índice estaba en torno al 2, 2,5, es decir, cada persona infectada iba a contagiar a 2, 2,5. Hoy podemos ver, yo saqué esta tabla de la Wikipedia, lo actualiza muy bien, la verdad, no solo fiarme de la Wikipedia muchas cosas, pero esto lo actualiza muy bien, están en torno al 5,7, ¿vale? Eso quiere decir que cada persona infectada pues va a infectar a 5,7 más. Esto es una barbaridad. Es decir, una infección para que se propague necesita estar por encima de 1. La gripe, que es una infección que afecta a millones de personas al año, está entre el 1,5, 2. Es decir, este virus está 3 veces por encima de la tasa de contagio que tiene la gripe. Y esto seguramente se deba a lo que hemos descubierto hace poco, que es que si bien es cierto que la principal vía de contagio que tiene el coronavirus es a través de gotículas, al hablar, al estornudar, al toser o por contacto, sí que hemos visto que es capaz de sobrevivir en aerosol, es decir, en suspensión en gotículas muy pequeñitas. Eso es lo que está haciendo que hoy en día hablemos también de la necesidad de ventilar. Por eso estamos cerrando sitios cerrados, por eso hablan de lo de cerrar los bares, etcétera. Yo no me meto en esos temas, pero viene por esto. Se supone que el virus es capaz de aguantar en suspensión en el aire y eso es capaz de contagiar a muchas más personas, ¿vale?
Otra cosa que también hemos aprendido es a valorar a los asintomáticos. Y es que en la primera ola, en el laboratorio de microbiología, a pesar de todas las dificultades que teníamos a la hora de conseguir reactivos, solo se estaban haciendo diagnóstico de personas contagiadas, con clínica, con síntomas. Los asintomáticos no se hacían. Y bueno, se ha visto que los asintomáticos, igual que ocurría en el SARS o que ocurría en el MERS, pues pueden ser personas que pueden contagiar a otros y por lo tanto es importante localizarlos. Esto ha hecho que aumentemos muchísimo la carga de trabajo, pero bueno, creo que vamos en la buena dirección. Bueno, esta es la misma imagen de antes, es el mismo coronavirus, pero estamos desgranando sus partes más elementales. Vamos a ver una imagen más simplificada. Si nos fijamos, los virus son cosas muy simples. Son partículas de proteínas y en el centro, dentro de estas cubiertas de proteínas, va un ácido nucleico. En este caso es el ARN, ¿vale?, que tenemos aquí, y lo demás son proteínas. Esto os lo comento porque son las dianas diagnósticas que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros podemos diagnosticar el virus detectando este ARN o detectando estas proteínas. Si detectamos el ARN, lo hacemos a través de la técnica que todo el mundo conoce, que es la PCR. La técnica de PCR es increíblemente sensible, es increíblemente específica, pero es una técnica cara y es una técnica que lleva varias horas a hacer, ¿vale? En cuanto al diagnóstico de proteínas, tenemos dos formas de hacerla. Tenemos la forma indirecta, donde lo que detectamos son los anticuerpos, es decir, si el paciente ha desarrollado anticuerpos frente a esas proteínas, y tenemos la forma directa, que es la nueva que tenemos desde hace unas semanas en nuestro almacén de pruebas para poder hacer, que es el antígeno directo, es decir, detectar directamente las proteínas del virus, ¿vale? Para poder explicar un par de conceptos que son novedades, que son cosas que tenemos que tomar en cuenta, os voy a explicar muy rápido lo que es una PCR. Una PCR es una técnica que es muy sensible porque es una técnica de amplificación, ¿vale? Es una técnica que hace copias, es decir, tú tienes tu molécula de ARN del virus y tú la vas a copiar. Entonces, lo vamos a hacer esa misma técnica muchas veces seguidas. Tanto es así que en un primer ciclo de una cadena de ARN obtenemos 2 de ADN, en segundo ciclo 4, 8, 16, 32 y vemos aquí que en un ciclo 20 ya tenemos más de 1 millón de copias de ese ADN. Esto lo que hace es que amplifica la señal, es decir, aumenta muchísimo la sensibilidad. ¿Y cómo hace la máquina para detectarlo? Pues les añade un puntito de luz a cada copia de ADN. Imaginaros que estamos ante un mapa de España nocturno, de satélite, y vosotros podéis ver que es muy fácil detectar dónde está Madrid, porque tenemos millones de luces ahí, ¿vale? Pero si os digo que me detectéis dónde está Chantada, va a ser un poco más complicado, ¿no? Pues bien, esta técnica lo que hace es amplificar esas luces para que las podamos ver, ¿vale? Para que podamos detectar sitios tan pequeñitos como pequeñas aldeas, ¿vale? Aumentando la luz. Y esto es lo que vemos en el ordenador. Vemos que, si veis abajo en las X, vemos el número de ciclos, ¿no? Entonces vemos que a partir del ciclo 20 empiezan a verse los positivos. Es decir, cuando multiplicamos por 1 millón la carga vírica que tenemos en la muestra, empezamos a detectar positivos. Pero aquí viene una cosa importante, que es a lo que venía toda esta explicación. Resulta que hemos visto que en función del ciclo en el que aparece la señal, podemos ver cuál es la carga inicial de virus. Es decir, si seguimos la línea roja, vemos que solo necesita 20 ciclos para dar señal positiva. Sin embargo, si seguimos la línea verde, vamos a ver que necesita 30 ciclos, es decir, 1 millón de copias más. Esto es porque la carga viral de la línea roja es mucho más alta que la de la línea verde. Y esto es lo que a lo mejor habéis oído hablar, que es el CT. Vale, es las siglas de Cycle Threshold en inglés, que viene a ser el momento en el que, el ciclo en el cual empezamos a ver positividad en la máquina. Esto es muy importante porque hemos visto que hay pacientes que siguen teniendo PCRs positivas durante varias semanas. También hemos visto pacientes que han pasado a tener PCRs negativas y luego vuelven a tener PCRs positivas. Esto creaba muchas dudas en función de si el paciente que lleva muchas semanas siendo positivo, si sigue siendo contagioso o no, y si ese paciente que fue negativo y luego positivo otra vez, si era un nuevo contagio, ¿no? Bueno, pues según los coreanos, que son los que han sabido llevar los contactos de todas las personas positivas, dicen que no.
que los pacientes que van bajando su carga viral, es decir, que tienen CTs cada vez más grandes, de 35, 40 ciclos para poder dar positivo, están hablando de que ya no son contagiosos, que las personas que están alrededor de estas personas no se contagian. También dicen que los que están alrededor de personas que fueron negativos y posteriormente positivos otra vez, tampoco se contagian. Esto seguramente hablan de distintas teorías y dicen que probablemente sean residuos de ARN que quedan en el cuerpo, ni siquiera partículas virales completas que sean capaces de infectar, sino trocitos de ARN que quedan desperdigados todavía por el individuo y que no ha sido capaz de limpiar el sistema inmune. Es una teoría, no lo sabemos. Vale. Otra cosa que quería comentar, así bastante elemental, es el ciclo de los virus. Los virus se comportan todos igual, y es que un virus necesita una diana para poder penetrar en una célula. Como os decía, los virus son parásitos intracelulares obligados y por lo tanto necesitan entrar en células específicas y eso lo hacen a través de un receptor. En este caso es el receptor del convertidor de angiotensinógeno, ¿vale? Y esto, ¿por qué es importante? Bueno, por varios motivos. Uno, porque cada punto de este ciclo es importante para, para el desarrollo de terapias que vamos a hacer. Ya veis que cada uno actúa a nivel de un punto del ciclo vital de estos virus. Pero yo me quiero centrar, eso lo hablarán seguramente mis compañeros, yo me quiero centrar en el tipo de muestras que podemos tomar, ¿vale? Y es que el receptor de angiotensinógeno lo tenemos en todo el sistema respiratorio superior e inferior, pero también lo tenemos en otras zonas, como por ejemplo hemos visto que se encuentra en el intestino, ¿no? Y eso explica que muchas veces parte de la clínica sea, por ejemplo, la diarrea, ¿no? Esto nos presenta varias dudas, que es cuál es la mejor muestra que debemos tomar para poder hacer un diagnóstico. Bueno, desde luego las del tracto respiratorio superior e inferior son las principales, son las que estamos utilizando, pero sí que es cierto que en un futuro podríamos llegar a utilizar otras muestras. De momento en el servicio de microbiología no nos estamos planteando recibir heces ni orina para el diagnóstico, pero sí que se ha visto, como vemos en algunos artículos, que son muestras válidas y que tienen, de hecho, mantienen carga viral durante mucho tiempo. Esto es importante también porque quiero recordar una cosa que a veces se nos olvida, y es que resulta que la mejor muestra para el diagnóstico no es siempre la misma. Hemos visto, según varios artículos, que los pacientes que tienen una infección aguda, ya una neumonía grave, generalmente ya no tienen virus en la nariz, ya no lo tienen en la zona orofaringea. Entonces, de hecho, la muestra recomendada es el VAS o el VAL. Vale. Entonces, esto lo que nos recuerda es que vamos a tener que optimizar cuáles son las muestras que recojamos de cada paciente. Otra de las muestras que tiene importancia hoy en día es la saliva. No sé si lo habéis oído, pero de hecho en varios artículos bueno, en realidad artículos no lo vi en unos letters que se mandaron en el New England, decían que la saliva tiene mayor carga viral que el nasofaringio. Por lo tanto, podría ser una nueva toma de muestra distinta y eso facilitaría muchas cosas porque, por ejemplo, podría ser la autotoma, que el paciente eche saliva a un recipiente estéril y hagamos la PCR a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también estos tipos de muestras. A lo mejor una cosa que os preguntáis, que habéis oído hablar, aquí tenemos la foto de su presentación, es el pooling. ¿Qué es el pooling? Bueno, pues es la misma técnica de la que estaba hablando, es la PCR. Lo que pasa es que se juntan varias muestras a la vez y se hacen en una sola PCR. Esto lo comenta es el número de pruebas que haces a la vez, disminuyendo costes, disminuyendo tiempo, pero también bajas mucho la sensibilidad. Esto es lógico. Lo que haces es, si diluyes la muestra 10 veces, porque metes 10 muestras, pues la carga viral es 10 veces menor, ¿vale? Ahí no nos valdría de nada el CT y muchos casos que tengan bajas cargas virales se nos podrían perder. De momento, en el servicio de microbiología de Orense no nos planteamos hacerlo. Hay mucha controversia, pero bueno, es un tema que queda ahí, que se puede hablar, que tendremos que se tendrá que valorar. De momento, lo que pensamos es que se pueden perder varios positivos, pueden dar falsos negativos y no es algo que sea deseable en este momento, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la PCR. No os voy a dar mucho más la paliza con las pruebas de proteínas. Simplemente comentaros que tenemos dos tipos, os decía antes, las de anticuerpos. Os acordaréis de estos test que fueron nefastos. Lo que pasa es que fueron un momento donde a falta de pan buenos eran tortas y entonces se hicieron los test de IgG y IgM que tenían muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Daban muchos falsos positivos y falsos negativos. Hoy en día estas pruebas se pueden hacer a través del ELISA, que nos van a dar una sensibilidad y una especificidad mucho mayor
en torno a la IgG-IgM. Son test que, si bien ahora no nos valen para el diagnóstico, porque, como sabéis, los anticuerpos se pueden mantener muchos meses, sobre todo la IgG, que puede durar toda la vida. La IgM sí que nos daría una relación de una infección más reciente, pero realmente hemos visto que la IgM se puede mantener durante muchos meses, incluso años. Y aparte también hemos visto que los pacientes asintomáticos, las personas asintomáticas, muchas veces no desarrollan anticuerpos. Por lo tanto, es una técnica que hoy en día no valoramos para el diagnóstico, pero que sí que tendremos que tener en cuenta, pues, por ejemplo, para la vacunación, ¿no? Lo que sí que tenemos ahora en nuestro haber es las muestras, las pruebas rápidas de antígenos, pero también tenemos que tener en cuenta sus características específicas. Y es que se ha visto que tienen una sensibilidad muy alta, muy cercana a la de la PCR, pero solo en pacientes que tienen sintomatología y que llevan menos de 5 días con esos síntomas, perdón. Entonces, es para esos casos en concreto. No vale para cribados, no vale para personas asintomáticas, no vale para enfermedades de larga evolución. Nos vale para esos casos. Entonces, tenemos que saber cómo realizar estas pruebas y en qué momento. Y eso es a lo que se está centrando ahora mismo el Ministerio de Sanidad. De hecho, en el Ministerio de Sanidad podéis encontrar estos algoritmos que nos dicen en personas sintomáticas y en personas asintomáticas cuáles son las pruebas que debemos hacer, si son pacientes hospitalizados, si tienen clínica, no tienen clínica, si son pacientes institucionalizados. Bueno, pues en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, para resumir, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido? Pues bueno, hemos sabido desde hace ya un tiempo que el contagio por aerosoles es una realidad, lo tenemos que tener en cuenta, por eso están las medidas de ventilación, etcétera. Que el diagnóstico de asintomáticos ha resultado fundamental, que yo creo que ha frenado mucho varios contagios, pero que ha sido extenuante para nosotros y que promete ser todavía más. Tenemos una amplia maquinaria de diagnóstico, muchísimas técnicas distintas, pero cada técnica tiene sus características específicas y la forma de diagnosticar dependerá del tipo de paciente. Esto lo tenemos que tener claro y es lo más importante, saber qué técnica hacer a cada paciente en concreto. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos futuros que tenemos? Pues mira, yo creo que este artículo recoge perfectamente lo que os estoy diciendo, que es dice lo que la parte subrayada dice recoger la muestra de respiratoria adecuada en el momento adecuado y desde la zona anatómica adecuada va a ser imprescindible para el buen diagnóstico del coronavirus. Como os estaba diciendo antes, por ejemplo, que los pacientes con infecciones agudas, a lo mejor la muestra nasofaringea no es la más adecuada, ¿no? Y por último, ya para terminar, otro reto que a mí me parece fundamental y que supongo que comentarán también mis compañeros es que empieza la época de otros virus. Vamos a tener infecciones con otros virus, vamos a tener coinfecciones, es decir, tendremos SARS y gripe al mismo tiempo. Ya hemos visto algún caso, además son de bastante mala evolución. Vamos a tener virus respiratorio sincitial en niños y en ancianos, vamos a tener gripe, no lo sabemos. Lo cierto es que son bastante alentadores los datos que tuvimos en Australia. Ya sabéis que la época estacional de virus respiratorios en Australia acaba de terminar ahora y ellos han bajado muchísimo la incidencia tanto de gripe como de otras infecciones. Eso es muy importante y seguramente se deba a que las medidas de barrera que estamos poniendo frente al coronavirus son las mismas que nos valen para gripe, virus respiratorio sincitial, etcétera. Yo con esto lanzo más bien una duda, una pequeña alarma, que tengamos cuidado con lo que viene ahora, que las técnicas que vamos a tener que utilizar muchas veces ahora van a ser técnicas de cribado donde no solo investiguemos el coronavirus, sino también gripe, virus respiratorio sincitial, etcétera. Y bueno, que tengamos ese cuidado. Para terminar, simplemente decir que, por supuesto, somos un equipo grande. Lamentablemente, por las circunstancias, hemos tenido que crecer y que en un principio hacíamos aproximadamente 150, 200 PCRs diarias en la primera ola y ahora estamos en torno a las 1.200, 1.300. Ahora tenemos un servicio de 24 horas de diagnóstico con pruebas rápidas cuando se necesita, con todo tipo de diagnósticos y que bueno, que estamos para lo que necesitéis. Un especial guiño a los técnicos que son los que más han dado el callo, de verdad, son gente fantástica y muy preparada. Y nada más, muchas gracias y por favor cualquier duda estaré pendiente.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica y al Colegio Médico esta oportunidad de estar aquí, agradecer a todos los que nos están escuchando y me vais a permitir, antes de empezar, que agradezca su comprensión y apoyo a todos mis compañeros y muy especialmente a todas las personas que están trabajando en la unidad de reanimación. Aquí. Vale. Este es un poco el orden de mi presentación. Perdón, ha habido aquí un pequeño problema técnico, no sé si ahora se me oye, espero que sí. Bueno, en primer lugar, volvemos a empezar. Agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica y al Colegio Médico esta oportunidad, a todos ustedes su tiempo, y me van a permitir que antes de empezar agradezca su comprensión y apoyo a todos los compañeros de mi servicio y de un modo muy especial a todo el personal que trabaja en la unidad de reanimación. Este es un poco el orden de mi exposición. En primer lugar, con respecto a la actividad quirúrgica y COVID, me planteé responder a dos preguntas. La primera es qué impacto ha tenido esta enfermedad en la cirugía programada y cómo puede afectar esta enfermedad a los pacientes que se tienen que operar. Pues con respecto a la primera pregunta, se ha estimado en este estudio un número altísimo de 28 millones de cirugías selectivas canceladas en 190 países. En España se paralizó la actividad quirúrgica en muchos hospitales, la actividad selectiva, por supuesto, con 45.500 cirugías canceladas por semana en el pico de la pandemia. En nuestro hospital tuvimos la posibilidad de mantener 4 o 5 quirófanos programados diarios durante la pandemia. ¿Y qué ocurre con los pacientes que tienen la enfermedad o aunque no tengan síntomas, son positivos? Cuando se enfrentan a la cirugía, pues, hay un aumento de mortalidad notable y un aumento de las complicaciones pulmonares respiratorias que pasan de un 8 a un 51% y en forma de distrés, neumonía o ventilación mecánica inesperada. Es por esto que la cirugía ha de ser pospuesta en el paciente COVID y en algunos casos incluso plantearse el riesgo-beneficio de practicarla. Varias sociedades en el momento de la pandemia se plantearon establecer recomendaciones para reiniciar en su momento la actividad de un modo seguro y se basaron en los trabajos de la Comisión de Quirófano, en priorizar la cirugía según patología, procedimiento y paciente, como veremos luego, en establecer circuitos seguros COVID y no COVID y en el cribado de pacientes y profesionales. La Asociación Española de Cirujanos ha elaborado esta tabla en la que se plantean de un modo dinámico diversas situaciones de alerta según la ocupación del hospital con pacientes COVID y las unidades de críticos, la repercusión de eso, el impacto en los recursos y qué actividad quirúrgica se podría realizar en esa situación. En el pico de la pandemia, en muchos hospitales se realizó solo urgencias. El Colegio Americano de Cirujanos pues, establece una puntuación con una escala numérica de 18 ítems para priorizar los pacientes en lista de espera durante el proceso de esta enfermedad. Y lo divide en tres partes, en tres tipos de factores. Los que dependen del proceso de base, se pregunta si hay un tratamiento conservador eficaz, el impacto de la demora de la cirugía en 2 o 6 semanas. En cuanto a los factores que dependen del procedimiento, pues se analiza el tiempo quirúrgico, las pérdidas hemáticas, el número de cirujanos que participan en la intervención, si el enfermo va a necesitar
una larga estancia posoperatoria o estancia en cama de críticos, incluso la localización, por supuesto, de la cirugía. Y por último, los factores que dependen de la comorbilidad del paciente y de la relación del paciente con esta enfermedad. Si la puntuación supera 60, pues de algún modo hay que replantearse la idoneidad del procedimiento quirúrgico, aunque por supuesto, en todo caso, siempre hay que individualizar. En cuanto al despistaje de la enfermedad en los pacientes que se van a someter a cirugía, pues esto es lo que estamos haciendo. Los pacientes se les recomienda autoaislarse 14 días antes de la cirugía, se les pasa una encuesta clínico-epidemiológica 14 días antes y 72 horas antes se les practica una PCR para determinar si se puede llevar a cabo la cirugía o hay que aplazarla. En cuanto a la protección de los profesionales en el proceso perioperatorio, que es un punto clave, pues en el momento de la pandemia, en la consulta preoperatoria se valoró y se realizó la consulta preoperatoria mediante telemedicina. Bueno, esto no estuvo libre de dificultades porque no podemos explorar la vía aérea, que para nosotros es esencial. Después la población no tiene una madurez tecnológica a veces deseable, hay cuestiones legales sobre los consentimientos y además en pacientes de alto riesgo pues esto se hace cada vez más difícil, ¿no? Para la protección es fundamental los circuitos y los quirófanos COVID y no COVID. En nuestro hospital, la arquitectura del hospital no nos ha permitido tener un circuito COVID estanco, pero bueno, se han adaptado las cosas y se han preparado dos quirófanos COVID en el Hospital General y en el Hospital Materno-Infantil. Ya hemos hablado del cribado en los pacientes, se ha llevado a cabo también cribado en varias ocasiones en los profesionales para mantener el circuito en la medida de lo posible libre de COVID y ya sabéis las medidas que a todos se nos recomiendan con un cambio de paradigma en la protección respiratoria frente a aerosoles que yo creo que en lo que respecta a los quirófanos, a la intubación y demás no nos va a abandonar más. Bueno, con respecto a COVID en las unidades de reanimación en Galicia, pues les presento esta publicación en la que se recogen los pacientes críticos atendidos en las 7 unidades de cuidados críticos de anestesia que hay en Galicia durante el pico de la pandemia, en marzo y abril. Se atendieron 97 pacientes con una edad media de 69 años, más hombres que mujeres. La comorbilidad más frecuente es hipertensión, dislipemia y obesidad. La placa de casi todos tenía infiltrados parcheados bilaterales. Casi el 24% ingresaban directamente desde urgencias en las unidades de reanimación. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso en UCI, pues una media de 10 días. El Apache 2 medio era de 15, son enfermos graves, con una PAFI al ingreso de 128 de media. El tratamiento que se les dio, pues el tratamiento ventilatorio, en un altísimo porcentaje de casos, pues es necesaria la ventilación mecánica invasiva, pero también se utilizaron las gafas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. La duración media de la ventilación mecánica es de 12 días, pero varía mucho de unos pacientes a otros. Se practicó traqueotomía en el 22,7% de los casos, terapias de reemplazo renal en el 8,2%, ECMO en un solo paciente, los fármacos más utilizados, pues los antivirales prácticamente en todos, los corticoides prácticamente en todos, también antibióticos en un altísimo porcentaje, anticoagulantes en casi todos con dosis altas el 44,3% y el inmunomodulador que más se utilizó fue tocilizumab en un 57,7%. Ninguno de estos tratamientos en el análisis estadístico, comparando los enfermos que sobrevivieron con los que no, alcanzó significación estadística, aunque el tamaño muestral no es muy grande, claro. Las complicaciones más frecuentes fueron las infecciones nosocomiales, muy frecuentes, los eventos trombóticos, que incluso pueden ser más que estos porcentajes porque no siempre hemos podido llegar a un diagnóstico completo, ¿no?, por la gravedad de estos pacientes, reintubaciones en un 9,3% de los casos, fracaso renal agudo, ya lo hemos mencionado antes, neumotoras por barotrauma en el 7,2% de los pacientes, ictus y hemorragia gastrointestinal en un 2,1%. La estancia media fue de 14 días, aunque en el momento de esta recogida de datos pues permanecían en las unidades un 9,3% de pacientes, posiblemente se alargaría la estancia media. La mortalidad fue de un 15,5% y el reingreso no despreciable de un 4,1%. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues que somos vulnerables,
que en nuestro hospital hay una falta de camas de críticos importante, que falta también personal formado en críticos para abordar la pandemia, para abordar una situación excepcional como esta. Que recibimos muchísima información, a veces inabordable, confusa, que nos llevó a tomar decisiones y utilizar tratamientos, bueno, pues poco eficaces y no libres de efectos secundarios. Sabemos que es una sepsis vírica con respuesta disregulada del paciente que cursa con depresión de la inmunidad, fenómenos inflamatorios y disfunción endotelial, que algunos autores hablan de fenotipos biológicos individuales, que las complicaciones más relevantes son las infecciones nosocomiales y los eventos trombóticos. Entre las infecciones, pues la neumonía asociada a ventilación puede superar el 35%, también traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, bacteriemia relacionada con catéter y aspergilosis. Los pacientes más graves sufren secuelas pulmonares, fibrosis, microtrombosis, paquipleuritis, también secuelas psicológicas en el paciente y su familia. Se nos ha acabado la humanización de las unidades de críticos y lo más importante del tratamiento probablemente haya sido las medidas de soporte y el tratamiento ventilatorio, la ventilación de protección pulmonar y el prono. Parece que los corticoides tienen un efecto beneficioso y, por supuesto, la profilaxis y tratamiento de la trombosis. Y bueno, pues un poco los desafíos que me he planteado, pues yo creo que nuestro hospital ha de mejorar en un plan estratégico bien definido que optimice todos los recursos de críticos de los que dispone. Y es inevitable e imperativo evitar la paralización de la actividad quirúrgica, desde luego, pero para ello es muy importante adecuar las necesidades de cuidados críticos a esta nueva realidad en lo que se refiere a estructura y recursos humanos. Para el futuro, nuestros hospitales han de ser versátiles, flexibles arquitectónicamente. Debemos tener reservas estratégicas de equipamiento y fármacos para que no nos sorprenda otra vez la pandemia. Es muy importante la formación específica en en conceptos básicos en cuidados críticos para personal incluso no habituado. En este sentido, la Comisión Europea ha propuesto a la Sociedad Europea de Cuidados Críticos pues, la formación de personal para disponer de una reserva de personal, no solo médicos, sino también de enfermería. Bueno, tenemos que avanzar en los aspectos de la telemedicina en el preoperatorio y en las unidades del dolor, plantearnos más adelante, sin duda, la optimización, la prehabilitación de los pacientes post-COVID ante la cirugía, porque sabemos que va a ser una cirugía de alto riesgo. Y bueno, con respecto al tratamiento, pues tenemos que tener estudios que avalen tratamientos individualizados dirigidos a pacientes con fenotipos diana para obtener un máximo beneficio y un menor riesgo. Posicionar en este sentido los tratamientos inmunomoduladores y la hemoabsorción y otros tratamientos que se están estudiando. Conocer mejor las secuelas de estos pacientes. En este sentido, las personas que hemos recogido datos para este estudio que les presenté, pues hemos pasado una serie de encuestas para valorar la capacidad funcional de estos pacientes y sus secuelas psicológicas y, por último, pues adaptar los proyectos cero a la pandemia para evitar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Y nada más, muchas gracias a todos por su atención.
Hola. Hola. Hola Juan, dime. Ya está, pone, está compartiendo la pantalla. Sí. Por detrás. ¿Cómo por detrás? ¿Cómo es? Espera, quito el sonido. Espera, que no sé dónde estoy. Espera. Ya. ¿De qué hora? Sí, la presentación la tengo abierta. Y aquí me pone, está compartiendo la pantalla, me pone. Espera. Y ahora ya está, ya se me oye. Vale. Hola, buenas tardes. Nada, perdón por estos errores de principiante en estas cosas. Nada, en primer lugar, pues darle las gracias a la Academia Microquirúrgica por confiar en mí para intentar explicaros lo que supuso esta pandemia al servicio de medicina interna, por representarles, haber confiado en mí para ello y darles las gracias por, bueno, por todo lo que esta pandemia ha supuesto. Quiero decir, el COVID-19 ha traído muchas cosas malas, pero bueno, ha traído algunos momentos buenos y bueno, pues he tenido la suerte de compartirlos con ellos y con el resto del personal de todo el hospital. Nada, os voy a contar un poquito lo que ha supuesto esta pandemia para el servicio de medicina interna y no sé por qué esto me pasa. Bueno, nada, esto simplemente quería reflejar que en un corto periodo de tiempo todas las cosas que pasaron, ¿no? Desde que empezamos a oír en diciembre, bueno, pues que había unos casos de una neumonía vírica que no se sabía muy bien por qué era en la ciudad de Wuhan, en prácticamente 2 meses pues pasaron un montón de cosas, primero en China, pero que pronto empezaron a verse en Europa y en el resto del mundo. ¿Vale? En España el primer caso importado fue el 31 de enero, pero bueno, se siguieron varios casos, casi todos importados, pero ya en la última semana de febrero empezaron a haber casos ya autóctonos en España. ¿Vale? Y bueno, pues en todo febrero pues se describió pues, lo que era el virus, cómo entraba en la célula y las técnicas diagnósticas. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues empezamos el mes de marzo, el mes fatídico que todos creo que recordaremos toda la vida. ¿Vale? Nadie esperaba, yo creo que la mayoría no esperábamos que esto sucediera de esta manera. Entonces, bueno, pues en la primera semana de marzo sí que ya se empezaron a describir
Primero empezaron casos en Italia y luego se empezaron a describir ya el aumento de casos progresivos en varias ciudades de España, sobre todo Madrid, Barcelona y Valencia. En esta primera semana, bueno, pues todavía pues no nos dábamos mucha cuenta de lo que se nos venía encima, pero a partir de la segunda semana, pues los casos empezaron a crecer de forma exponencial, triplicándose los casos, sobre todo en estas ciudades, y a partir del día 13 ya eso fue en aumento y el día 14 fue cuando, bueno, pues todos recordaréis que el gobierno decretó el estado de alarma. ¿Qué nos pasó aquí? Bueno, pues aquí, pues eso, a principios de marzo pues empezamos a ver pues que en el resto, en algunas ciudades, pues esto aumentaba mucho, pero bueno, aquí el primer caso que se diagnosticó fue el 8 de marzo, parecía un caso importado y aunque empezaron a aislar, a detectarse, bueno, pues algún caso más, bueno, no fue hasta el 12 o el 13 de marzo cuando ingresó la primera persona con diagnóstico de COVID. De hecho, la primera persona que ingresó, bueno, pues tardó 2 o 3 días en diagnosticarse. Intentamos prepararnos, pero bueno, yo creo que la avalancha llegó antes de que estuviéramos preparados ni listos para todo eso. Bueno, entre toda esta avalancha y el miedo de que pasara como en Madrid o que, bueno, pues esto intentamos organizarnos. Organizándonos, pues, bueno, se habilitaron plantas para hospitalización con habitaciones individuales y de aislamiento. Nos formamos en lo que era poner un equipo de protección individual, cómo había que tratar a los pacientes, como, bueno, todo lo necesario para asistir a estos pacientes tanto con sospecha como con COVID confirmado en el área de hospitalización. Inicialmente empezamos a atenderlos el personal de enfermedades infecciosas, pero bueno, en una semana esto fue insuficiente, incorporándose progresivamente facultativos de todo el servicio de medicina interna y de neumología. Debido a la gran bueno, pues aumento de casos de forma muy exponencial, hubo que suspender otras actividades porque el servicio no era capaz de atender todos los ingresos que había. Se modificaron la estructura de guardias y hubo que reforzar la atención a estos pacientes con tardes y los fines de semana. A la vez que se organizaba toda lo que era el área asistencial, bueno, pues nuestro conocimiento sobre los coronavirus y en especial sobre este, pues era muy escaso. Bueno, los coronavirus los conocíamos, habíamos leído un poco cuando fue el SARS y el MERS, pero bueno, aquí no nos afectó, con lo cual bueno, nuestro conocimiento era escaso. Y entonces, bueno, pues hubo que empezar a revisar publicaciones. Las primeras publicaciones eran todo de China. De hecho, la primera publicación sobre manifestaciones clínicas fue el 7 de febrero. A partir de ahí ha sido una locura y una avalancha de publicaciones. Preparando esta presentación, encontré que la primera webinar que vi sobre infección por coronavirus fue organizada por la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, que fue el 3 de marzo, en la que se habló pues, de los aspectos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento, que bueno, pues nos sirvió para empezar a hacer nuestros protocolos y conocer a lo que nos enfrentábamos. Nos hemos familiarizado con nuevos términos, pues eso, coronavirus, el SARS-CoV-2 o su enfermedad que se nombró COVID-19. Los receptores de la enzima convertida a la angiotensina, que se han convertido, bueno, que son, sabéis, los receptores del virus y que se convirtieron, bueno, pues en algo que se estudió por miles de maneras. De hecho, bueno, pues debido a esto, inicialmente se pensaba que los pacientes que tenían tratamiento con inhibidores de la ECA pues, podían ir peor y al principio, de hecho, se suspendía estos tratamientos. Ahora se ha visto que esto no tiene ninguna relación y que no es necesario, pero bueno, al principio lo hacíamos. Pues con los términos de
de la reacción de la cadena de la polimerasa y todo lo que con todo eso conlleva, el número de reproducción básico para saber la transmisibilidad, los mecanismos de transmisión, de gotas, de aerosoles y elaboración de protocolos de tratamiento pues a toda prisa, basándonos en los protocolos de tratamiento de otros hospitales que empezaron pronto con nosotros, aunque con muy escasa evidencia. Bueno, pues en la elaboración de protocolos de tratamiento, bueno, auspiciados por la Comisión de Infecciosas, han participado muchos servicios y desde aquí pues quiero agradecer la enorme labor que han hecho, sobre todo el servicio de farmacia y en concreto Pilar y Ana, que me han ayudado siempre pues revisándose todas las nuevas indicaciones que aparecían y ayudando muchísimo para elaborar estos protocolos y que el resto de todo el personal que se dedicaba al tratamiento de estos pacientes tuviera siempre lo más novedoso sobre esto. Aún así, en esta primera webinar que hubo, que habló el doctor Arriba sobre el tratamiento, su primera diapositiva era esta: no hay ningún tratamiento directo con eficacia demostrada. Y en esto seguimos igual, ¿vale? Todos los tratamientos que utilizamos eran tratamientos basados en estudios in vitro o en, bueno, en similitudes con otros virus que ahora han demostrado que no son eficaces, en algunos casos han sido perjudiciales, pero bueno, que en un afán de poner tratamiento, de encontrar algo que aliviara esta enfermedad, pues nos llevó a utilizarlos, ¿vale? Aún sin tener estudios contrastados que lo avalaran, ¿no? En los hospitalizados en la primera, en el área COVID, aquí no solo hay pacientes COVID, quiero decir, he incluido tanto los pacientes COVID como las sospechas, porque los dos han sido una enorme carga de trabajo, ¿vale? En esta área ingresaban todos los pacientes con sospecha de coronavirus y todos los pacientes con coronavirus demostrado. La sospecha supuso una alta carga de trabajo porque eran pacientes que ingresaban todos los días, nuevos pacientes con sospecha. Recordar que en aquellos momentos había un acceso restringido a las pruebas diagnósticas por parte de los clínicos, es decir, las pruebas, había pocas PCRs y las controlaba sobre todo Preventivo Salud Pública, porque bueno, pues había unos requisitos para pedirlas y se favorecían más los factores epidemiológicos que los factores clínicos y muchas veces tuvimos dificultad para poder solicitar estas pruebas, ¿vale? Como digo, cada día había nuevos pacientes. La valoración clínica tenía que ser rápida porque los pacientes que no eran, queríamos sacarlos rápido de allí, pero sin embargo no contábamos con muchos medios porque, bueno, pues nos teníamos que valer de la historia clínica a veces recogida por otras personas, de lo que nos contaban los familiares, para valorarlos rápidamente y decidir si con una PCR negativa ese paciente podía salir o se requería otros estudios. A pesar de toda esta presión y luego los pacientes con sospecha tenían todo tipo de enfermedades y que había que diagnosticar, muchas veces graves. A pesar de todo esto, yo creo que hubo pocos errores graves y desde aquí felicitar a todas las personas que estuvieron en la planta de sospecha porque hicieron una enorme labor y un trabajo muy intenso, ¿vale? Ahí también había pacientes COVID. En los pacientes COVID, bueno, pues lo principal era la incertidumbre en el manejo clínico. No sabíamos cómo iban a evolucionar los pacientes, aunque bueno, pues nos lo contaban y lo leíamos, pero es a veces difícil transmitirlo luego a tu situación hospitalaria. Pues eso, había múltiples protocolos de tratamiento, cada hospital tenía su protocolo y bueno, pues como digo, la utilización de fármacos no era la más adecuada. Había un desconocimiento muy importante del curso clínico de la enfermedad, sabíamos las manifestaciones clínicas que nos contaban los estudios chinos, pero siempre, bueno, muchas veces descubrimos que no era, lo que contaban no era toda la realidad, ¿vale? Desconocíamos la patogenia, la evolución
Y a la vez de todo este desconocimiento había mucha avalancha de información y en muchas ocasiones contradictoria. Todos los días había un montón de publicaciones o multitud de corrientes que hacían muy difícil saber exactamente qué era verdad o no. De hecho, bueno, pues había estudios publicados a la vez que decían cosas contradictorias. Aquí fue muy importante la coordinación y la colaboración, sobre todo con los equipos de enfermería y auxiliares, ¿vale? Desde aquí mi felicitación por todo lo bien que lo han hecho. Y con los servicios centrales, especialmente con microbiología, que ha llevado el peso enorme de diagnóstico de estos pacientes, con bioquímica y con el servicio de farmacia, que siempre estuvo dispuesto para, bueno, para que tuviéramos todos los fármacos necesarios, a pesar del desabastecimiento de muchos fármacos al inicio. Y facilitando pues, el solicitar tratamientos que había que solicitar al ministerio o otras cosas. Tuvimos que aprender a tratar con estos pacientes de una forma diferente y a su familia, ¿vale? Eran pacientes que estaban aislados, en los que teníamos que entrar con un equipo de protección, que ellos prácticamente no nos conocían, solo nos reconocían por la voz, y en el que había que minimizar todos los riesgos. Y entonces, bueno, pues fue difícil. Son pacientes que están aislados, solos, y bueno, pues y luego pues su familia, informar a las familias por teléfono es algo difícil de llevar. Y luego, bueno, aunque en el servicio había bueno, una estrecha colaboración, sí notamos en falta digamos, a veces, bueno, pues el miedo nos hace que descuidemos nuestras obligaciones y bueno, sí que en algunos momentos nos sentimos un poco aislados, parecía que solo era un problema nuestro y lo he reflejado ahí como una isla dentro del hospital porque sí que a veces hubo problemas para... estos pacientes no solo tenían infección por coronavirus, a veces tenían otras patologías y a veces nos costó que otros compañeros se dieran cuenta de esto, ¿no? En todo este tipo de esta enfermedad, bueno, hubo digamos dos ítems que nos valieron para entender lo que era la evolución de la enfermedad. Uno fue este estudio, ¿vale?, que publicó esta gráfica que habréis visto miles de veces en todas las charlas. Lo único que voy a decir que es, bueno, pues nos ayudó a entender cómo era la enfermedad y cuál era su evolución y qué podíamos hacer en cada una de las fases. Y luego, bueno, pues en otros hospitales con más medios para para conocer cuál era. Y bueno, pues en ellos el Clínico de Barcelona pues nos ayudó a ver que había que personalizar el tratamiento de estos pacientes, que no todos se trataban igual, que había como varios patrones, el patrón de infección, el patrón de inflamación y el patrón de la coagulopatía, y que cada paciente requería un tratamiento en función de qué estadio estuviera o qué síntomas tuviera, ayudándonos pues, de los marcadores de inflamación o de los marcadores de coagulopatía, y según como eso, bueno, pues anticoagularlos, darles antiinflamatorios o lo que necesitara. En la coagulopatía, bueno, pues una de las cosas que también aprendimos es que estos pacientes tenían factores de riesgo para hacer fenómenos tromboembólicos y pues a partir de, bueno, pues de principios de abril se elaboró también un protocolo de tromboprofilaxis y se incorporó el tratamiento preventivo o el tratamiento anticoagulante con heparina según las necesidades, ¿vale? Esto, bueno, que en principio era un proyecto, bueno, pues está publicado y bueno, pues lo podéis leer cuando... bueno, la primera fase duró aproximadamente hasta el
10 de junio, que fue el día que se fue de alta el último paciente COVID de la planta, pero esto, el área COVID siguió, porque no había positivos ingresados, pero seguía habiendo sospechas cada día, ¿vale? Y requerían toda nuestra atención igual. Y además de seguir viendo esas sospechas, el servicio se tuvo que volver a organizar, pues, con las consultas de seguimiento de pacientes ingresados y pacientes en domicilio con síntomas persistentes relacionadas con la infección por coronavirus, pero también las consultas externas que habíamos suprimido y que había que volver a reanudar porque todos esos pacientes requerían continuar con su seguimiento. Aparte, bueno, pues había que revisar los casos y aprender con los datos publicados de nuestro país o de otros países para intentar avanzar en el conocimiento. Y a la vez, pues en nuestro servicio hubo un aumento progresivo de pacientes no COVID, ¿no? Que, bueno, pues no habían venido en la primera fase, pero que ahora empezaron a venir. Y luego, bueno, pues había que programar también el descanso con vistas a que podía aparecer una segunda fase y, bueno, pues intentar estar preparados, ¿vale? Esta segunda fase, como sabéis, llegó más pronto de lo esperado, ¿vale? El 18 de julio ya volvió a ingresar el primer paciente con COVID. Y bueno, pues mi primer pensamiento cuando llegué un lunes y vi que había un paciente con COVID positivo es decir, otra vez no, pero otra vez sí. Y de nuevo pues hubo que reorganizarse, incorporar otra vez facultativos progresivamente, de esta vez además ayudados por otros facultativos de otras especialidades médicas, oncología, hematología, reumatología y digestivo, que han mostrado una muy buena disposición y colaboración, y de aquí mi agradecimiento. Y hubo que volver a revisar los protocolos terapéuticos porque en todo este tiempo pues, se han publicado estudios clínicos y ha habido pues, evidencias científicas que nos han hecho abandonar el tratamiento con hidroxicloroquina, con lopinavir, con acitromicina por su falta de eficacia y en algunos momentos toxicidad, aumento de toxicidad. En julio, como sabéis, se publicó el estudio Recovery que mostró una eficacia de la desametasona, sobre todo en pacientes con requerimiento de oxígeno y en pacientes ingresados en UCI. En los corticoides, como sabéis desde el principio, hubo mucha controversia. Al principio estaban contraindicados, luego hubo muchas pautas de tratamiento en bolos, tratamientos con dosis altas. Bueno, parece que bueno, con este estudio se ha demostrado que bueno, desametasona a dosis de 6 miligramos es un tratamiento eficaz. Bueno, se volvió a autorizar el uso de Remdesivir. Sabéis que en la primera fase nosotros no pudimos utilizar nunca Remdesivir porque ya se había agotado cuando nosotros empezamos a ver pacientes. Pero bueno, así que ahora sí que hemos podido utilizar Remdesivir con los criterios que la Agencia Española del Medicamento ha indicado. Bueno, está en entredicho el papel de las terapias biológicas, sobre todo del tocilizumab, sobre todo encontrar el momento para su utilización. Parece que sí que en algunos pacientes puede ser eficaz, pero hay que encontrar el momento. Y luego, bueno, pues una cosa que sí que ha cambiado en los protocolos terapéuticos es el papel de la antibioterapia empírica. En la primera fase se utilizó antibioterapia empírica en casi todos los pacientes y aquí sí que tenemos un área de mejora. Bueno, todos los estudios que se han hecho, el porcentaje de coinfección al diagnóstico es menor del 5%, sí que aumenta más la infección secundaria tardía, sobre todo en los pacientes de críticos. Y sin embargo, bueno, pues la mayoría de los pacientes todos llevaban antibiótico al inicio. Aquí, bueno, pues es un sitio que debemos de replantearnos qué pacientes necesitan tratamiento antibiótico, sobre todo al inicio, y disminuir la presión antibiótica, ¿vale? En esta segunda fase, bueno, pues lo que tenemos es un mejor conocimiento de la enfermedad y de su evolución, pero aún así nos sigue sorprendiendo. En esta segunda fase hay pacientes más jóvenes con evolución más rápida. De hecho, ha habido muchos más pacientes que hemos tenido que mandar a la UCI.
Y a veces el tratamiento, las gráficas son muy bonitas y se ve la fase de replicación, la fase de inflamación, pero a veces nuestros pacientes no saben diferenciar muy bien cuándo empezaron los síntomas y es difícil saber en qué estadio de la enfermedad está y qué tratamiento tenemos que aplicar en cada caso. Sí que hemos mejorado mucho en el acceso a las pruebas diagnósticas, ahora no hay ninguna restricción a las pruebas diagnósticas, tenemos mayor capacidad de laboratorio y hay más tipos de muestras, pruebas rápidas, la serología que nos ayuda sobre todo en los casos para diagnosticar casos pasados, hay un mejor conocimiento de interpretación, tenemos mayor colaboración para realizar otras exploraciones, sobre todo exploraciones radiológicas, pero nos queda mucho para aprender y sobre todo tenemos más cansancio, aunque no por ello menos compromiso para tratar a estos pacientes. Nos quedan muchas preguntas sin una clara respuesta. ¿Cuáles son las complicaciones tardías y cómo las podemos prevenir? ¿Cuál es el papel y la duración del tratamiento anticoagulante? Como he comentado, el papel de los inmunomoduladores, la utilidad del plasma, la utilidad y momento de todas las pruebas diagnósticas y la inmunidad, cómo es la inmunidad de estos pacientes, cuánto duran los anticuerpos, el papel de la inmunidad celular, varias cosas. ¿Y qué hemos aprendido? Pues lo fundamental, que la colaboración es lo más importante para tratar cualquier cosa y sobre todo esta epidemia, porque es un problema de todos y todos tenemos que estar apoyándonos para tratar a estos pacientes. En la epidemiología, pues como ha comentado Javier, hemos aprendido la importancia de la transmisión de presintomáticos y la transmisión para aerosoles. En el diagnóstico ya ha comentado cuáles son las cosas que hemos aprendido. Las manifestaciones clínicas, que la edad, el sexo y las comorbilidades son importantes a la hora del pronóstico de esta enfermedad, que la enfermedad grave se asocia a una desregulación inmune y que es muy importante la inflamación vascular y las complicaciones tromboembólicas. En el tratamiento, que se necesitan estudios multicéntricos, que los estudios observacionales o los estudios a pequeña escala no son suficientes, que la hidroxicloroquina no es eficaz ni en el tratamiento ni en la prevención, que el remdesivir puede ser útil, no disminuye la mortalidad, pero sí acorta la duración si se usa precozmente, el beneficio de los corticoides cuando se utilizan en el momento adecuado y que las sobreinfecciones son raras al inicio, aunque sí que aparecen en pacientes graves. Y qué cosas podemos mejorar, que tenemos que seguir coordinando esfuerzos y colaborando. Tenemos que mejorar los circuitos, sobre todo los de las sospechas, ¿vale? Tiene que haber alguna manera de que los pacientes no tengan que pasar por 3 sitios a la vez hasta que se descartan que tiene infección por coronavirus. Tenemos que tener un mayor conocimiento de cómo son nuestros pacientes. Bueno, sobre todo pues los pacientes de interna hay que analizar lo que hemos hecho y qué tipo de pacientes hemos tenido para saber qué podemos mejorar y cómo pueden evolucionar. Mejoras en la vigilancia de estos pacientes. Sabéis que estos pacientes están solos, aislados y no podemos ver lo que pasa en una habitación. Y entonces, bueno, de alguna manera tenemos que implementar algo que nos permita ver lo que pasa o monitorizarlos de alguna manera y bueno, no llevarnos sustos a veces al entrar a ver estos pacientes, y la relación con sus familiares y que estos pacientes puedan de alguna manera relacionarse con estos familiares y no solo a través nuestro. Compatibilizar la atención a pacientes COVID con otras patologías no COVID, que es importante. Y luego la atención a pacientes con secuelas. Sabéis que bueno, pues hay pacientes con un síndrome que se llama long COVID, que son secuelas que no sabemos su patogenia, ni lo que van a durar, ni cómo tratarlas, y necesitan una consulta multidisciplinar para atenderlos. Y nada, terminar la charla con una frase que leí, bueno, que vi en una charla y que me gustó, que es: un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, y que, bueno, pues desgraciadamente en este caso se ha cumplido.
Muchas gracias. Hola. Mientras voy abriendo la presentación, os recuerdo que está abierto ya el chat para que podáis ir haciendo las preguntas de cara a poder compartir posteriormente en el debate. Bueno, buenas tardes y noches a todos. Yo soy Pablo Vidal. Soy médico intensivista en el servicio de medicina intensiva del Hospital de Ourense, y en esta presentación voy a tener la oportunidad de daros una serie de datos que son objetivos de lo que hemos hecho y nuestros resultados, y otros que van a ser opiniones personales que además son mías nada más, porque no las he consensuado con nadie, aunque es probable que algunos de mis compañeros estén de acuerdo, o al menos eso espero, ¿no? Bueno, en primer lugar, para los que no nos conozcáis, os presento de forma muy esquemática cómo era nuestro servicio a nivel de personal médico a principios de año, antes de la pandemia. Éramos 12 intensivistas dedicados a la asistencia diaria del paciente crítico, tres intensivistas más que se dedican en exclusiva a la unidad de arritmias. Tenemos 5 residentes, uno de cada año, desde R1 a R5, y éramos 13 personas que hacíamos guardias repartidos en parejas. Somos 2 intensivistas de guardia en el hospital. Os presento también de forma muy esquemática nuestra unidad. Para los que no la conozcáis, esta es la UCI coronaria, donde tenemos a pacientes más frecuentemente con cardiopatía isquémica, y esta es la UCI polivalente, es esquemática, no están tan cerca, donde son 8 camas de coronarias y 14 boxes de polivalentes. En cuanto a boxes cerrados, que es importante en esta entidad, pues tenemos únicamente 4 boxes cerrados en la unidad coronaria, que normalmente son pacientes con menos carga de trabajo y con menos necesidad de soporte, no son pacientes que estén normalmente en ventilación mecánica. Y teníamos 2 boxes cerrados en la polivalente, los que se podría hacer aislamiento. Entonces entenderéis que cuando hicimos la estimación de lo que se nos podía venir encima con los datos que venían de China, que venían de Italia, y utilizando esta herramienta, el Flusur, que no sé si alguno de vosotros la conoce o la conocía, yo no la conocía hasta esta pandemia, pero es una herramienta desarrollada por el CDC americano, que lo que hace es una estimación de cómo va a influir las epidemias de gripe en la estancia hospitalaria, en el porcentaje de ocupación, etc. Bueno, pues con esta herramienta y siguiendo los cálculos hechos por nuestra sociedad científica, por SEMICIUC, la previsión más probable era que llegáramos a tener un pico de 44 pacientes en ventilación mecánica a la vez y 74 pacientes a la vez ingresados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Os imagináis, si vemos nuestra arquitectura y nuestra capacidad, cómo nos sentimos el día que hicimos los cálculos? ¿No? Podéis imaginar. Entonces, después de cuando empezamos a ingresar pacientes y después de unos inicios un poco dubitativos, pues finalmente llegamos a la conclusión de que evidentemente nuestras 6 camas de aislamiento no eran necesarias, y decidimos utilizar el área de la URPA de anestesia, donde son 20 camas con boxes abiertos, no hay separación física entre ellos, y además los 8 boxes cerrados que hay en el área de reanimación, que normalmente está a cargo del servicio de anestesia, pero en esta ocasión pues, tuvimos que mudarnos e intercambiarnos. Nosotros nos pasamos al área de reanimación y URPA y compartimos con ellos pues, la UCI coronaria y la UCI polivalente para el paciente limpio, entre comillas, es decir, paciente no infectado por coronavirus. Lo que hicimos fue atender en la URPA a los pacientes positivos. Algunos de ellos también estuvieron en los boxes cerrados de reanimación, y aquellos pacientes sospechosos que no pueden estar en un área abierta, evidentemente, por el riesgo de contagio, si finalmente no eran positivos, se atendieron en los boxes cerrados de reanimación.
Bueno, evidentemente esto conllevó también una reestructuración del servicio. El R5, que ya estaba próximo a completar su asistencia, hizo labores completamente de adjunto. En la unidad de arritmias, debido a la reducción de la carga asistencial, se quedó solo con un médico para resolver las cosas que eran más inmediatas y que no se podían retrasar. Los otros 2 compañeros se incorporaron a la asistencia diaria en la unidad de cuidados intensivos. Y de cara a la guardia, en vez de ser 2, pues pasamos a ser 3 para poder repartir la carga que suponían los pacientes, a repartir entre 12 personas que hacíamos guardias, porque 2 de nuestros compañeros, pues por desgracia, tuvieron que estar de baja y no pudieron echar una mano. Entonces, entenderéis que la carga de trabajo se incrementó de modo muy significativo, ¿no? Tuvimos también que reorganizar el servicio para intentar mantener una distribución del trabajo más equitativa para todos los médicos, porque sabíamos que era un sprint, pero un sprint largo, no solo de unos días. Y entonces lo que hicimos fue 4 grupos de guardia y 3 grupos que se repartían la asistencia durante la mañana para intentar garantizar la continuidad asistencial, que es muy importante en el paciente crítico, y, como decíamos, la distribución equitativa. De cada equipo de mañana había una persona de guardia, con lo cual eso facilitaba tanto que por libranzas no repercutiera demasiado en la asistencia, como conocer mejor a los pacientes, que eran pacientes todos muy parecidos y era difícil a veces saber en qué punto estaba cada uno. Bueno, el primer desafío, evidentemente, fue organizarnos para atender todo esto que se nos venía encima, con unos recursos tanto personales o humanos como estructurales que no son los óptimos para esta situación, ¿no? Entonces, reorganizamos el personal médico para garantizar la continuidad asistencial y distribuir la carga de trabajo. Y esto, obviamente, la organización fue importante, pero más importante fue que todos pusimos nuestra parte y aumentó significativamente la carga de trabajo individual, con unas medias de trabajo mensual de más de 300 horas. Esas oficiales, porque era raro el día que podíamos salir antes de las 3 para dejar todo bien hecho, ¿no? Además, la UCI abierta, como os explicaba, en el área de URPA, tenía a su favor que nos permitía dar una mejor asistencia médica y también de enfermería. Nos permitía estar continuamente encima del paciente, ¿no? En contra, tiene que, a pesar de que lo intentamos, lo pensamos y buscamos el modo, fue imposible dejar una zona limpia próxima a los pacientes y en la URPA había que estar todo el tiempo con el EPI, con lo que eso supone de incomodidad y de barreras para el trabajo habitual, ¿no? El segundo desafío, pues, era el propio virus. Era un virus desconocido, con un tratamiento desconocido. De esto ya han hablado en las charlas anteriores. Solo decir que, evidentemente, había muchas propuestas de tratamiento, mucha presión. No sabíamos qué era lo que había que hacer, no sabíamos qué era lo que funcionaba. No había ninguna evidencia que nos respaldara el tratamiento con una cosa o con otra. Y aquí insistir, pues, con Loli en agradecer el trabajo de las compañeras de farmacia, especialmente Pilar y Ana, que se revisaron toda la bibliografía y que ayudaron mucho actualizando prácticamente de forma continua los protocolos, ¿no? No voy a entrar en la parte del tratamiento, os voy a enseñar ya los resultados de la primera fase. El día 16 de marzo ingresó el primer paciente en UCI y a partir de ahí ya veis que el pico fue, pues, con una progresión bastante rápida. Hasta la primera semana de abril, que alcanzamos nuestro pico máximo de pacientes, con 22 pacientes a la vez en ventilación mecánica. No son los 44 que nos daba la herramienta que os he comentado antes, pero aún así es un 157% de nuestra capacidad habitual de atender pacientes en ventilación mecánica, porque de las 22 camas que tenemos, solo 14 están preparadas para pacientes con ventilación mecánica. A partir de ahí, por suerte, porque en abril, si recordaréis, los que estábamos tanto en UCI como en anestesia, quedaron preparados los quirófanos para atender pacientes y seguíamos subiendo, pero tuvimos la suerte que ahí empezaron a adoptarse las medidas de confinamiento de la población y empezamos a descender el número de pacientes, ¿no? Finalmente, los pacientes que ingresamos en la unidad de cuidados intensivos fueron 27. Aquí podéis ver en este gráfico las comorbilidades. El perfil es un paciente sano prácticamente, 40% eran hipertensos, 40% son dislipémicos, que son, evidentemente, son enfermedades que hay que tener en cuenta, pero que no se consideran como comorbilidades importantes. Cerca de un 20% eran diabéticos, cerca de un 20% tenían algún antecedente de enfermedad respiratoria, otros pues ya eran muy poquitos con enfermedad hepática, algún paciente con una neoplasia hematológica, creo recordar que fueron 2, y 3 con una neoplasia sólida. En cuanto a la edad, la mediana de edad fueron 68 años,
17 de los 27 eran hombres, un 63%. No sé si recordaréis que se hablaba mucho del sobrepeso en estos pacientes. Bueno, el índice de masa corporal en nuestros pacientes era de 28. Y estos son los scores de gravedad que utilizamos habitualmente, el Apache y el SOFA, que mide la disfunción orgánica y vale para estimar un poco el pronóstico. Pero sobre todo importante era la relación PO2-CO2. Para aquellos que no estéis familiarizados, normalmente nosotros estamos respirando con una FIO2 al 21%, que es la que hay en el aire ambiente, y tenemos una PO2 entre 80 y 90. Es decir, nuestra relación PO2-FIO2 en un paciente sano, una persona sana, está cerca de 400, incluso por encima. Pues bien, la mediana de ingreso de estos pacientes era de 129. Es decir, si les hubiéramos dado una FIO2 al 100%, oxígeno puro, tendrían una PO2 de 129. Eso es un distrés grave, ¿no? En cuanto a resultados a los 28 días, pues nuestra mortalidad a los 28 días fue de un 7%. Únicamente fallecieron 2 pacientes dentro de este periodo. La mortalidad total, tanto en UCI como luego durante la estancia hospitalaria de los pacientes, fue un poco más alta, 14%, 4 casos. Los días de ventilación mecánica, pues sí que fueron muy prolongados, más de 3 semanas. Los días de estancia en UCI, 26, bueno, unos días más que la ventilación mecánica, como es lógico, y la estancia hospitalaria fue de 47 días, la mediana. Fueron pacientes con una estancia muy prolongada y que muchos de ellos quedaron con secuelas que aún se están recuperando ahora con la fisioterapia. Como comentábamos antes, las complicaciones más frecuentes, la sobreinfección, especialmente la respiratoria. El 66% de nuestros pacientes se sobreinfectó, que es una tasa excesivamente alta, probablemente es una de las cosas que hay que priorizar. Y bueno, deciros que tenemos nuestros datos aceptados en la Revista Española de Quimioterapia, que está pendiente de publicar online a lo largo de este mes, y que es una pena que nos pueda presentar ahora el artículo, porque sería muy interesante. Bueno, en cuanto salga, lo tendréis disponible. Y la mortalidad que decíamos, el 7%, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues realmente no vamos a presumir aquí, pero es muy poco comparando con las demás series publicadas, tanto de compañeros de otras UCIs de España como de otros países, ¿no? Si veis aquí la columna azul es el porcentaje de pacientes en ventilación mecánica. Los nuestros, los 27, estuvieron en ventilación mecánica. Ninguna otra serie alcanza un 100%. La serie está de Ferrando incluye solo pacientes en ventilación mecánica, es decir, era un criterio de inclusión en el registro. Y en cuanto a mortalidad, pues ya veis, la nuestra un 7% y las otras son significativamente más altas. Y serían más si tenemos en cuenta que muchas de estas series no estaban completas. Había un porcentaje aún importante de pacientes en la UCI en el momento en que se publicó la serie, ¿no? Que es una cosa que también llama mucho la atención cuando revisamos la bibliografía y que se sale un poco de lo habitual en las publicaciones científicas. Pero más allá de los números, lo que yo creo que nos hace más felices, o lo que consideramos un verdadero éxito, es que la UCI solo haya sido para muchos de ellos un paréntesis en su vida y hayan podido reincorporarse. Pues Laura, que tenía previsto casarse, pudo casarse. Ángeles, que seguro que no tenía previsto entregar una medalla de Castelao, pues pudo entregarla con Laura. E incluso Óscar Felicio pudo irse a Barbadas incumpliendo las restricciones, a decir que no estaba de acuerdo con las restricciones después de haber estado 70 días con nosotros en la UCI. Pero bueno, esto yo creo que es el verdadero éxito, ¿no? Que ellos puedan seguir con su vida normal. ¿Y a qué achacamos estos buenos resultados? Bueno, podemos revisar qué tratamientos pusimos en nuestros pacientes, o qué tratamientos recibieron tanto en planta como en UCI. Recibieron el Caletra, un 74% de ellos, el interferón menos del 50%, bolos de corticoides antes del ingreso, tocilizumab, algunos antes, otros después, realmente no fueron muchos. El 100% de los pacientes recibieron hidroxicloroquina y el 100% recibieron corticoides durante su estancia en UCI. Realmente, si revisamos la evidencia, todos los estudios han demostrado que esos tratamientos no eran eficaces, excepto los corticoides, ¿no? Realmente, y aquí estoy completamente de acuerdo con, bueno, aquí y más cosas con Mila, que lo que es fundamental es el tratamiento que hacemos de forma habitual en cuidados intensivos. Es decir, los cuidados habituales en una unidad de cuidados intensivos es lo que marca la diferencia de supervivencia en estos pacientes. Poder hacerlos o no poder hacerlos, tanto cuidados de enfermería como cuidados médicos. Los cuidados de los catéteres son fundamentales, de las ondas, cuidados de la vía aérea, el ajuste de la ventilación mecánica, el control de la glucemia. Bueno, todo lo que hacemos en estos pacientes y que parece que, como lo hacemos siempre, no es importante, pues evidentemente lo es, y yo creo que es lo que ha marcado la diferencia en esta primera fase. Bueno, los resultados eran muy buenos, nos fuimos muy contentos. Aquí os enseño
las caras de algunos de los monigotes que ponía antes. Evidentemente, si en algún sitio del hospital es importante el trabajo en equipo, es en la UCI, tanto de personal médico, pero por supuesto el personal de enfermería que está continuamente delante del enfermo, los auxiliares, los celadores, fundamentales en todo, pero especialmente en este caso tuvo que pronar y despronar a un montón de pacientes durante mucho tiempo y muchos días. Entonces acabamos la primera fase sintiéndonos muy orgullosos de nuestros resultados y de cómo lo habíamos hecho, pero evidentemente ha llegado la segunda ola, probablemente antes de lo que esperábamos, y aunque de forma más progresiva y con un ascenso más lento, pues finalmente ha sido o está siendo igual o más de intensa que la primera fase, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos cómo íbamos a hacer en esta segunda fase, pues hubo diferentes opiniones o diferentes posiciones. El personal médico de la unidad de cuidados intensivos teníamos claro que queríamos trabajar como se había trabajado la primera vez, con unidades abiertas, nos habían permitido hacer el tratamiento óptimo con todos los cuidados que acabo de poner. El personal de enfermería tenía otra opinión, prefería boxes cerrados, que pensaba que con eso podían, o sigue pensando que con eso se pueden dar mejor asistencia a los pacientes. El servicio de medicina preventiva también se decantó por dar asistencia en boxes cerrados, y además había otra cosa que tener en cuenta, y es que así como en la primera fase se había parado prácticamente la actividad del hospital, sobre todo la actividad quirúrgica, pues en esta segunda fase había que intentar mantenerla, y ello implicaba no poder utilizar la URPA como la primera fase. Se hicieron una serie de cambios estructurales, que fue hacer más boxes cerrados en la UCI. Conseguimos cerrar una parte de ella, que fue la que utilizamos, son siete camas. Y además decidimos utilizar estas 7 camas y los boxes de reanimación. Una vez que se superó ya los boxes cerrados de reanimación, se abrió la reanimación, que está funcionando ahora como un área abierta, y hasta ahora pues llevamos entre el servicio de anestesia y nosotros 44 pacientes. De ellos el pico simultáneo ha sido 18 pacientes y nosotros hemos atendido 36. Os enseñaré ahora los resultados para comparar de estos pacientes. Bueno, en cuanto a comorbilidades, si os fijáis, a lo mejor tenemos un poco más de pacientes hipertensos, más dislipemia, y el resto muy similar. Se puede seguir diciendo que son pacientes prácticamente sin comorbilidades. En cuanto a edad, si antes era 68 años, la mediana ahora son 63, son pacientes más jóvenes. Siguen siendo predominantemente varones, incluso más ahora, el 90% prácticamente son hombres. Son pacientes con un poco más de sobrepeso, 31 dice de masa corporal, y en cuanto a criterios de gravedad, pues son muy comparables. El Apache era 14, ahora es 13, el SOFA es 4, ahora es 5, y la mediana de PAFIO, de relación PO2-FIO2, es un poco más baja el ingreso, es en torno a 100, es un marcador de gravedad importante. Sin embargo, sí que vemos como cuadro diferencial que a los 7 días es significativamente más alto en la segunda fase, la mediana de PAFIO en la segunda fase que durante la primera. Es decir, parece que inicialmente se recuperan mejor. Sin embargo, a la hora de ver los resultados en cuanto a mortalidad, y esto es un estudio, es un análisis a 28 días de estancia de cada paciente, evidentemente hay pacientes que aún están dentro de ese periodo, pero cuando se incluyen en este análisis, pues si recordáis que la mortalidad inicial era un 7%, actualmente llevamos una mortalidad cercana al 40%, y esto, aunque son muy pocos pacientes y pocos casos, alcanza significación estadística. También es diferente la estancia en UCI, la estancia hospitalaria, y los días de ventilación mecánica son más cortos. Yo supongo que probablemente influido porque hay una mortalidad más alta, con lo cual los pacientes se mueren antes y se acortan los tiempos. Y en cuanto a complicaciones, pues se ha conseguido bajar un poco el porcentaje de pacientes que se sobreinfectan, pero sigue estando por encima del 50%. Probablemente esto tiene relación con lo que hablábamos antes de la respuesta inmunológica de estos pacientes, que probablemente se comportan más, al menos en una segunda fase, de forma como si fueran pacientes inmunosuprimidos. Pero esto no acaba aquí. Estamos viendo los resultados que hemos tenido hasta ahora. Parece que la segunda fase no son igual de buenos de lo que nos gustaría o de lo que han sido la primera. Y si prevemos lo que nos viene por delante, el invierno, como Juego de Tronos, pues el invierno está llegando y el invierno pinta mal. Si analizamos el porcentaje de ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos durante los 4 meses que nos vienen en adelante, noviembre, diciembre, enero y febrero de los últimos 3 años, pues si os fijáis ahí, la estancia siempre está, o el índice de ocupación de camas por encima del 85%, entre 85 y 90%. Eso quiere decir que habitualmente
de las 22 camas que tenemos entre 19 y 20 ocupadas con pacientes habituales, que este año van a seguir estando ahí. Y a mayores de esto tendremos que atender los pacientes con coronavirus. La pregunta está clara, ¿dónde vamos a atender a todos estos pacientes? Es una buena pregunta y me gustaría tener una respuesta que daros. Como conclusiones, desde el punto de vista de un intensivista, que siempre es un punto de vista pues, diferente, no porque seamos especiales, sino porque a lo mejor tenemos una forma un poco distinta de ver la vida o el hospital. Bueno, yo creo que la primera fase podemos decir que fue un éxito de gestión y de resultados. La segunda fase, yo creo que viendo los resultados que tenemos hasta ahora, desde luego no podemos decir lo mismo. Eso es lo más suave que se puede decir, probablemente. Podemos concluir que no siempre hay más de una forma de hacer las cosas bien. Y la pregunta que nos hacemos, o al menos yo me planteo, si había otra posibilidad en este hospital de hacer las cosas distintas. Evidentemente hay que respetar el principio de igualdad. No tiene por qué tener preferencia un paciente con coronavirus sobre otro tipo de paciente. Me refiero a que es evidente que hay que intentar mantener al máximo la actividad habitual del hospital, la actividad quirúrgica. Pero la pregunta sería si es inevitable llegar al punto en que hay que elegir entre unos y otros. Si entre la primera ola y la segunda ola, en esos meses, hubo alguna posibilidad de no tener que llegar a este punto, ¿no? Después, otra opinión muy personal mía es que los recursos hospitalarios actualmente están muy ajustados a la asistencia habitual, en este hospital y probablemente en todos. Yo creo que estamos entrando en una dinámica peligrosa y es en la que todo lo que no es asistencia pura y dura es voluntario y además voluntario a mayores de la asistencia, con lo cual se basa en la buena voluntad y en el sobreesfuerzo de los profesionales. Y esto precisamente yo creo que fue también lo que pasó en la primera fase, ¿no? Que todo el mundo entendimos que era un imprevisto, todo el mundo hizo lo mejor que podía, probablemente el doble de lo que podía, y eso fue la base del éxito en la primera fase. Y ahora estamos en la nueva normalidad, que oímos continuamente hablar de ella, pero la nueva normalidad no puede ser la antigua con más sobrecarga, ¿no? No puede basarse siempre en la buena voluntad y en el sobreesfuerzo. Hay que adecuar plantillas y estructuras hospitalarias para poder dar atención tanto a unos como a otros pacientes. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Hola. Muchas gracias por todas las presentaciones. Hemos visto de la gran calidad de todas ellas y es una muestra más de que habitualmente no necesitamos traer invitados de otras zonas para tener una información científica de la más alta calidad en Orense. Simplemente tirando de nuestros profesionales es suficiente para conseguir un foro de actualidad y un foro de transmisión de conocimiento como este. Muy bien, pues durante estas últimas presentaciones hemos tenido abierto el chat para que los participantes vayan haciendo las preguntas que se os vayan ocurriendo. Intentaremos ir respondiendo la mayoría de ellas o aquellas que podamos, porque la verdad es que son muchas, y voy a intentar dirigirlas pues a cada uno de los ponentes, de forma que más o menos participen todos ellos. Y empezaríamos por una pregunta que nos hace el amigo Luis, dirigida a Javier, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opina desde el punto de vista de coste-efectividad sobre la realización de cribados poblacionales tal y como se están realizando? Y para todos los ponentes, posteriormente, ¿qué secuelas post-COVID se están viendo y su manejo? Para Javier, yo creo que la primera, y las secuelas post-COVID quizás las dejásemos para que nos dé un poco una idea Loli. Bueno, yo en cuanto a coste-efectividad no me voy a meter en eso porque yo desconozco los costes, me hago una idea, pero no me puedo meter en eso. Lo que sí que puedo decir es que los cribados poblacionales es lo que os comentaba antes. Si hacemos las cosas con sentido, sí. Si no las hacemos con sentido, no. Se están haciendo cribados poblacionales en cierta forma, en el modo de que hay mucha gente que se está haciendo la PCR sin síntomas, simplemente por curiosidad, incluso a veces. Realmente no hay un cribado poblacional per se. Se están haciendo a determinados grupos poblacionales
desde luego se están controlando las residencias, pero yo no he visto ninguna iniciativa que sea a toda la población, a un porcentaje de la población, hacer un cribado específico. Si tiene sentido, bueno, ya os digo, depende. Si hablamos de contactos, vale, se están haciendo, pero hay que hacerlos bien, después de 5 días de haber sido el contacto, no al día siguiente. Si hablamos de gente asintomática, bueno, pues podemos intentar hacer PCRs a determinados grupos, pero evidentemente no se puede hacer a todo el mundo porque es imposible a nivel de coste y de personal, o sea, no estamos preparados para eso. Ya estamos haciendo 1.200 diarias, imaginaos que tenemos que hacer a los 300.000 personas que hay en Orense. Eso tardaríamos un año entero. Entonces, si se desarrolla algún sistema por el cual se escogen a las personas y se hace de forma ordenada y con sentido, a mí me parece bien. Sí, los costes los tendría que ver la administración. Y Loli, ¿nos puedes comentar algo sobre los pacientes a los que hemos dado seguimiento en consultas, un poco por lo que nos han transmitido los compañeros que están haciendo esas consultas? Vale, bueno. Nada, en las consultas que hemos empezado a hacer de seguimiento de pacientes con coronavirus, con síntomas a largo plazo, bueno, hay unos síntomas principales. En general, lo más frecuente es la astenia, es un síndrome muy parecido al síndrome de fatiga crónica que se ha descrito para la enfermedad por Epstein-Barr. Son pacientes con una astenia intensa, mucha debilidad muscular, mialgias y dificultad respiratoria. Pacientes que no son capaces ni de llevar las bolsas del supermercado o de simplemente de subir 10 tramos de escalera. Esa es, en principio, los síntomas principales. Luego hay gente que sí que queda gente con una neumonía muy importante, que queda con cierto grado de fibrosis pulmonar y dificultad para una buena función pulmonar. Y luego, bueno, pues hay algunos síntomas neurológicos que no se sabe muy bien pues cuál puede ser su patogenia, pero bueno, hay gente con neuropatía, con mielitis, con acúfenos, gente que persiste con anosmia durante mucho tiempo. Y por ahora es lo que estamos viendo. Hay algún caso también de miocarditis o de pericarditis, pero bueno, ya mucho menos frecuente, o de fenómenos tromboembólicos, pero afortunadamente, bueno, pues no es lo más frecuente. Bien, esta pregunta también muy interesante, va dirigida a Mila. Bueno, a Mila, te vamos a llamar Mila. Claro. Vale, bien. Claro. La pregunta es la siguiente. ¿Pensáis que el indicador de ocupación UCI o pacientes críticos o camas de críticos, hospitalizaciones, ese ratio, es el adecuado para tomar las medidas para intentar frenar la pandemia, o cuando estamos considerando fundamentalmente ese ítem ya llegamos tarde? A ver, yo creo que en nuestro hospital hay un déficit de camas de críticos en condiciones basales, porque no es infrecuente que la actividad quirúrgica sobrepase el porcentaje de camas del que disponemos. Todas las mañanas tenemos que hacer un recuento de camas para saber qué pacientes se pueden operar, casi siempre con una presión importante. Esto ahora se ha multiplicado de una manera terrible, ¿no? Todas las mañanas en el relevo, pues desde el servicio de anestesia siempre hay una lucha por, pues hay que suspender, algún quirófano habrá que suspender, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a meter a los pacientes? Es una realidad, tengo que decirlo así, porque es una realidad. Yo creo que estamos en un nivel de alerta que si vemos esa tabla que presenté de dinámica de la actividad quirúrgica, probablemente haya parte de la actividad quirúrgica que debería aplazarse o retrasarse un poco para darnos un poco más de espacio. Desde luego, Orense no es una población enorme, pero si nos comparamos la capacidad de críticos que tenemos con el resto de los hospitales de Galicia, pues es menor y necesitamos crecer tanto los cuidados intensivos médicos como nosotros. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida a Pablo.
Pablo, ¿no consideras que el FluSurge sobreestima las necesidades de camas de críticos? Bueno, yo creo que no. Lo que no tiene en cuenta son las medidas el impacto del confinamiento. El FluSurge está hecho por el CDC americano para las epidemias de gripe. Entonces, te da la posibilidad de poner tú los datos de cuánta incidencia va a tener, de cuándo va a ser el pico, de cómo va a ascender. Y realmente nosotros tuvimos, entre comillas, la suerte de ir con bastante retraso, sobre todo con respecto a Italia, pero también con respecto a los datos de España. Pero en Madrid prácticamente se fue cumpliendo las previsiones que tenía. Es decir, tú lo que tienes que meter en esa herramienta son los datos de tu población, tu pirámide de edad y la incidencia que está teniendo el virus. Como este era un virus nuevo, los datos que metíamos eran los que nos llegaban de los estudios de China y de Italia. Y en Madrid, que lo vio antes que nosotros, y no tuvo tanto efecto, o tuvo efecto más tarde el confinamiento, los datos se superponían bastante bien con lo que decía esa herramienta. Incluso nosotros al principio íbamos bastante por los datos que se preveían. Lo que pasa es que el confinamiento, al llevar nosotros 15 días de retraso con respecto a otras partes de España, empezó a hacer efecto y a partir de ahí se cortó. Aún así, llegamos a 22 a la vez y nos daba 44, o sea que tampoco quedó tan... O sea, es muy significativo el decalaje, pero no queda tan lejos. Yo creo que es una buena herramienta. El problema es saber los datos del virus cuando es nuevo, ¿no? Una respuesta rápida para Javier. Una pregunta formulada por una farmacéutica que nos dice: al margen de que sea adecuado o no la realización de los test en las farmacias externas, ¿es útil estar haciendo este tipo de test? ¿Su opinión, sí o no? No. La siguiente pregunta va dirigida a Loli Díaz y es un poco en el hilo de los pacientes post-COVID que comentábamos antes. Esos pacientes con ese síndrome semejante al síndrome de fatiga crónica o con algunas particularidades semejantes al síndrome de fatiga crónica post-COVID, ¿presentan persistencia de algún marcador de inflamación o no? En general no. En general la analítica es en la mayoría de los pacientes rigurosamente normal. Incluso proteína C reactiva normal o velocidad normal. Y la mayoría de los parámetros son siempre normales. Hay una pregunta que es muy genérica, puede responderla cualquiera de vosotros y bueno, yo creo que es complejo de responder porque yo creo que habría que matizar muchísimas cosas, pero la pregunta se formula así: ¿creéis que el confinamiento debería de haber durado más tiempo? ¿Puedo yo? Adelante. Mira, yo al principio, sobre marzo, abril, hubo un Science que decía los posibles escenarios donde haciendo confinamientos cuáles serían los mejores resultados. A lo que llegaron a conclusión es que confinamientos largos no son tan beneficiosos y eran mejores confinamientos cortos de 7, 15 días y más repartidos en el tiempo, es decir, hacer más confinamientos pero más cortos. De todas formas, yo quiero recordar que si fuésemos a la Edad Media y le hablas es que la cuarentena significa meter a toda la población en cuarentena, no se entendería. O sea, lo lógico es el barco que llega ponerlo en cuarentena, no poner a todo el país. Entonces yo creo que el problema que tuvimos fue no cuarentenar a todos los que entraban en España en su momento, ya no solo de la primera, sino de la segunda. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Perdón. Muy bien. Una siguiente pregunta, esta me la voy a reservar para mí como moderador y va dirigida a Pablo, ya que ha sido una de las personas que ha tocado el tema, un tema que a mí me preocupa mucho y que realmente, bueno, vengo comentando muchas cosas sobre este tema y es el tema de la gestión de los recursos humanos y sobre todo de la frustración a la que hemos llegado la mayoría de los profesionales que hemos estado trabajando en las áreas COVID desde marzo. ¿Crees en esta segunda ola se están tomando algunas medidas que probablemente no se tomaron en la primera? Por lo menos en cuanto al servicio de medicina interna han entrado otros compañeros para ayudarnos y que el desgaste no sea tan grande. A lo mejor vosotros sí que os pudisteis ayudar entre la UCI y la REA, tuvisteis esa asociación que la verdad que yo creo que fue beneficiosa para todos.
Y mi pregunta es, bueno, otro matiz, sí que después de esta primera ola, la verdad es que esperábamos que la gente que participó se les diese algún tipo de, no recompensas, porque nosotros no trabajamos por eso, pero sí algún tipo de descanso, ya que había sido una situación de demasiado estrés, tanto a nivel profesional como personal. Ese descanso no lo hubo, más allá de las vacaciones que pudimos disfrutar algunos. Y en relación con los contratos en personas que estaban con contratos más precarios, contratos no tan definitivos, pues tampoco vimos demasiados movimientos, aunque sí que sé que hay alguna idea de intentar mejorar esas situaciones. ¿Se te ocurre a ti algunas otras medidas con las que consiguiésemos paliar la frustración de los médicos o de los sanitarios, también de los enfermeros y de auxiliares, que estuvieron trabajando muy por encima de sus posibilidades desde marzo? Bueno, supongo que eso será muy personal. A mí, bueno, yo creo que nosotros hicimos nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer, y es probable que hayamos hecho más de lo que hacemos habitualmente, porque llevamos más carga, pero bueno, creo que era lo que tocaba y no había ninguna duda que había que hacerlo. Y a mí no me gustaba lo de los aplausos y eso, por las compensas, porque yo creo que es una situación en la que lo pasó mal todo el mundo y realmente, incluso con todo lo que trabajamos, yo creo que tenemos que estar, en cierto modo, agradecidos, porque yo creo que hay gente en España y en todos los sitios que lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico y en otros puntos de vista. Entonces yo creo que recompensas yo no es algo que considere necesario desde mi punto de vista. A mí me parece más frustrante el tener que volver a empezar por el principio. Eso el no haber aprendido o no haber previsto que esto iba a volver a pasar y tener que volver a empezar por el principio, eso sí que me frustra. Eso sí me da ganas de arrojar la toalla. Recompensas no, yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la UCI, son pacientes con neumonías que llevamos habitualmente, que vienen más, pues hay que intentar organizarse para llevar más. No creo que haya que recompensarnos ni con días extras, ni con... Hombre, evidentemente hay que dimensionar la plantilla de cara a esta nueva situación, que no va a ser cosa de unos meses. Yo esto creo que va a ser cosa de unos años, hasta que se normalice, ¿no? Entonces hay que dimensionar la plantilla de acuerdo a eso. No podemos estar haciendo guardia cada 4 días de forma indefinida. Pero no creo que debamos recibir premios o recompensas. No me refería tanto a premios o días extras, sino a la rotación del personal que está trabajando en esas primeras líneas, de forma no a saturarlos y no exponerlos como se expusieron durante tantos meses. Claro, cuando había otras posibilidades. Sí, claro, a lo mejor en la UCI, incluso agrupándonos con anestesia es complejo porque no hay más personal y estamos en una situación en la que además, aunque busques, es difícil de encontrar, porque esto no es algo local, sino que es nacional y mundial. Entonces, si quieres ahora contratar intensivistas, no lo vas a encontrar en ningún sitio, ni anestesistas, supongo, vamos. Entonces, no hay margen para eso. Yo creo que es prioritario garantizar la Bueno, una última pregunta, porque la verdad que vamos muy mal de tiempo y tenemos que terminar esta sesión. Yo sé que se quedan muchas preguntas en el tintero, pero no da tiempo en esta sesión. Y recordad que habrá una segunda sesión donde se seguirá hablando de COVID, valorando otros puntos de vista de otros médicos implicados en la pandemia. Entonces, para terminar, y no va dirigida a nadie en especial, por lo tanto, cualquiera de vosotros puede responder a ella. Nos la hace el doctor Alberto Fidalgo y es la siguiente. ¿No creéis, por supuesto, a toro pasado, que la lógica estupefacción preventiva inicial pudo provocar una cierta inhibición de parte de los recursos y ello también una exagerada paralización de la capacidad asistencial ordinaria? Y eso, a su vez, va a tener consecuencias en la accesibilidad e incluso en el exceso de mortalidad ordinaria y en cierto desenfoque diagnóstico priorizando la COVID. Es una pregunta compleja. No sé si hubo una gráfica que al final puse porque ya me pasé de tiempo, que es la de la mortalidad global.
y que tiene un pico que no se justifica solo por el COVID. Entonces yo creo que todas las cosas, igual que en la UCI, todas las cosas que hacemos habitualmente no podemos pensar que no funcionan, evidentemente funcionan. Y cuando se dejan de hacer, pues pasa lo que pasa, tanto en atención primaria, en las consultas, en el hospital, las cirugías, todo. Se ha dejado de hacer muchas cosas que parecía que se podían posponer porque no eran tan urgentes, pero eso tiene impacto, sin ninguna duda. Bueno, muy bien, pues yo creo que con esta ya no nos queda tiempo para más cuestiones. Lo que os digo, si os ha quedado alguna en el tintero, pues reservadla a ver si se puede recuperar en la próxima sesión. Agradecer muchísimo a los ponentes la gran calidad de sus presentaciones y cómo han colaborado con nosotros para esta sesión, para la realización de esta sesión, y emplazaros a todos los participantes, deciros que ha sido un récord de participación. Teníamos un tope de 100 participantes que ha estado rozándose en todo momento y superado en varias ocasiones, y por tanto considero que ha sido un éxito esta sesión científica. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos.